Si eres un trabajador temporal y la crisis del coronavirus te ha dejado sin empleo, esta información te interesa, porque debes saber que tienes derecho a una ayuda extraordinaria de 440 euros. Si tu contrato eventual de 3 meses terminó después de la declaración de alarma, puedes cobrar este subsidio aunque no tengas la cotización exigida. Y si tu contrato no ha finalizado, pero la empresa ha declarado un ERTE, puedes cobrar la prestación por desempleo mientras tu puesto de trabajo está suspendido. Si tu contrato era inferior a 2 meses, puedes acceder a otros subsidios o rentas asistenciales. Si eres empleada del hogar y tu actividad se ha reducido, suspendido o extinguido, también tienes derecho a una ayuda extraordinaria. Y si tu actividad se ha visto mermada en un domicilio, pero mantienes actividad en otros hogares, puedes seguir trabajando y al mismo tiempo cobrando el subsidio que te corresponda por la actividad perdida. Recuerda que el Gobierno de España ha prohibido los despidos por causas objetivas motivados por el coronavirus. Ha aprobado medidas para que se mantengan los contratos temporales. Ha establecido la reducción de la jornada laboral hasta un 100% para permitir la conciliación y ha flexibilizado los ERTE para que se reconozcan rápidamente las prestaciones por desempleo. Porque los trabajadores y las trabajadoras son el corazón de este país. Porque los más vulnerables son los que necesitan más ayuda, el Gobierno ha aprobado este paquete de medidas extraordinarias, para que nadie se quede atrás.